de Palmasola, de estos centros penitenciarios del país. Y como ya lo anunció Claudia Benavente, estamos con José Luis Quiroga, viceministro de Régimen Interior y Policía, como invitado en esta parte. Muchísimas gracias por acudir a la invitación. Muchas gracias, Lucía, más bien por permitirme estar en tu programa. Bueno, se necesitaron 3.200 policías. Se tiene como saldo 8 reos muertos, 3 policías heridos de bala. Habían también, entre otros, 87 armas blancas, 8 revólveres, un rifle, 4 granadas de guerra. Y luego del operativo en Palmasola, se dijo que la policía retomó el control de este centro. Señor viceministro, ¿alguna vez se tuvo el control de este centro? Sí, efectivamente. Solo corregir un pequeño dato. ¿Cómo no? 2.300 efectivos policiales. 2.000 y no 3.000. Ajá. 2.000. Sí, lógicamente. Al principio sí se tenía el control. De hecho, cuando en los años de 1989, que es la fecha donde se crea el centro penitenciario de Palmasola, pues efectivamente no teníamos el hacinamiento que se tiene actualmente. ¿Cuándo se perdió entonces el control? Cuando se logró hacinar de tal forma de que no permitía un adecuado control de la policía. Dentro de lo que es el sistema penitenciario, 2 males endémicos se tienen: falta de infraestructura y hacinamiento. Palmasola lanza en 1989 con una infraestructura para 600 varones, 200 mujeres, y actualmente tiene o alberga aproximadamente a 6.000 privados de libertad. Solamente lo que significa el PC4, que es un pabellón de régimen abierto, donde está la mayor parte de la población penitenciaria en Palmasola, se tenía 4.000 privados de libertad. O sea, la cantidad de hacinamiento, y en estadísticas realmente era lo que más nos preocupaba. Teníamos alrededor de 6.000 en Palmasola, sí, de una población a nivel nacional de 18.041 privados de libertad. Y en esta sección, PC4, 4.000. 4.000, solamente en el PC4. Y bueno, justamente de este lugar quiero hablarle, porque este lugar, según la información que se ha vertido, estaba custodiado por los presos, digamos, gobernado por ellos, este lugar. Uno se pregunta, ¿cómo es que existe un espacio así y para tantos presos en una cárcel? Sí, lastimosamente, ¿no? Ha habido varias gestiones gubernamentales. Estamos hablando de recintos penitenciarios que en su momento han colapsado. Imagínense los problemas que se ha vivido en la década de los 80 y que ha meritado la construcción de Chonchocoro, Palmasola. Hemos ido agrandando los centros penitenciarios. Construyendo en realidad, ¿no? Ajá. Construyendo Chonchocoro, construyendo Palmasola, sí, como recintos de máxima seguridad, luego de los escándalos en la época de los 80, tema narcotráfico, cómo el crimen cómo había personas que realmente desde las cárceles controlaban y tenían semejante poder, especialmente personas comprometidas con el narcotráfico. Y bueno, llegamos a los 90 con escasa infraestructura. Realmente lo que es la inversión en recintos penitenciarios siempre ha estado delegada, podríamos decir, a quinto lugar, como una quinta rueda del coche. Y bueno, heredamos una población penitenciaria que en realidad es manejable. 18.000 privados de libertad para 10 millones de habitantes es una cifra que se puede manejar. Muy pequeña en relación a otras poblaciones, como por ejemplo Perú, Ecuador, Brasil, los países de la región que tenemos. Pero que tienen mucha más población que nosotros, ¿no? Pero que tienen similares problemas en lo que es recintos penitenciarios.
en Brasil. Realmente nos preocupa bastante Brasil, porque desde los recintos penitenciarios, que en realidad están gobernados completamente por los cárteles como el PCC, Comando Vermelho, que realmente ellos desde las cárceles gobiernan las calles en Brasil, matan policías, ellos tienen un completo dominio. Y bueno, nos preocupaba Palmasola por el contagio que existía. Recuerden que los operativos que se hacen de la policía, pues estos presos van a lo que significa Palmasola, y la norma, ¿no? Una de las debilidades que se encuentra en la norma, claro, con un espíritu distinto. La norma permite, es más, instruye que los privados de libertad elijan a sus delegados. Entonces, una elección en un recinto penitenciario significa, yo decía, personas que pierden, grupos que pierden y grupos que ganan. Y gente que quiere más poder, que quiere recuperar sus privilegios. Claro, o sea, la norma establece que los privados de libertad elijan a su delegado, con la finalidad de que el delegado participe en el Consejo de Seguridad Penitenciaria, pero la finalidad pues distinta, es decir, que sea un delegado representativo, que transmita el sentir de los privados. Se convierte en un mandamás. Se convierte en realidad en un mandamás, con privilegios. Porque él maneja lo que es, va a ver y controla la cocina, controla quienes entran a la cocina, qué privados de libertad llegan a eso. Los temas de los talleres lo maneja el delegado, y al interior lo que más ha preocupado es la información que se tenía. El delegado actual, por ejemplo, tenía tal poder y tal privilegio que no solamente era el delegado, sino él ha construido su mesa directiva, que era una estructura de los reos más peligrosos. Tenía sus delegados de disciplina, ¿sí? Sus regentes de disciplina, que pues a punta de palos dominaban lo que era todo lo que es el PC4. Le quiero hacer la siguiente pregunta, viceministro. Todo lo que usted me está diciendo es información que ya se conocía. Ustedes, como autoridades, conocían de esto. El 2013 ya hubo un motín donde murieron más de 30, ¿no es cierto? 30 presos, 30 reos, hubo incendios, fue terrible ese motín el 2013. Y justamente se originó en un lugar donde también los presos estaban disputándose poder. ¿Por qué no se hizo nada antes? En realidad el 2013 sí se tomó medidas, ¿no? Medidas muy similares que las que se han tomado ahora. Pero se repitió el problema. Sí. Es decir, ¿nos tropezamos con la misma piedra? Se tomaron en el 2013 las medidas que ameritaban. En principio una investigación. Segundo, se han hecho los traslados, se han intentado desarticular, se los ha separado. Antes la sección de lo que es el Chonchocorito, que era su pabellón de máxima seguridad, se los ha dividido para aislarlos, y a los más peligrosos también se hizo el traslado respectivo. Estas medidas, disculpe, viceministro, ¿están respondiendo a alguna política de rehabilitación, alguna política real para cambiar el régimen penitenciario en el país? ¿O se está tomando estas medidas como paliativos, digamos, cuando ya sucede un hecho como el de estos días? Tenemos una política, en realidad, una política de criminalidad como nunca ha existido en Bolivia. Se ha cambiado, en realidad, imagínense, este tema de los centros penitenciarios, el tema de lo que es la seguridad en las calles, el tema de la policía, el cambio de la policía, responde a una política criminal. Desde el 2011 que se ha realizado la primera cumbre de seguridad ciudadana, que ha analizado justamente estos problemas. El 2012 que sale la ley 264 de seguridad ciudadana, en el cual cambiamos la estructura de la policía, porque antes teníamos una policía heredada de las dictaduras, una policía jerarquizada militarmente, una policía muy concentrada, ¿sí? Centralista, una policía represora, una policía reactiva. Y se cambia con la ley 264 desde el 2012 a una policía descentralizada. Es por eso que se descentraliza la policía en el mapa del territorio boliviano, en las EPIs, y se construyen las estaciones policiales integrales en las cuales se van descentralizando los servicios. Se cambia ese concepto de policía militarizada por un concepto de policía comunitaria o de aproximación a la población. Es un policía que tiene más contacto con la población, que tiene que hacer un patrullaje en los barrios. Es una política.
Esta política que establece el 264 es una política preventiva. Para los centros penitenciarios, una política de rehabilitación y de incrementar el control y por sobre todo resolver en forma estructural los problemas que se han identificado. Tú me dices, pero sabían, todos sabíamos, sí, todos conocíamos, es un secreto a voces. Cuando asumo el viceministerio del régimen interior, continúa estas políticas, porque el señor ministro de gobierno, Carlos Romero, pues está implementando estas políticas. Y lo que nos preocupa es justamente continuar este trabajo. ¿Cómo se resuelve el tema de hacinamiento y falta de infraestructura? Con construcciones, inversiones en recintos penitenciarios, como Estado. ¿Agrandar hacer cárceles más grandes, cree usted que es la solución? Pero la solución inmediata es esa, una parte. A ver, déjeme explicarle cómo. ¿Cómo no? Entonces, ¿en qué consiste esto? Es resolver en forma estructural el problema. Si le decimos que es infraestructura y hacinamiento el problema, pues tenemos que invertir en recintos penitenciarios, pero modélicos, megas de recintos penitenciarios. Se ha pensado, no es un trabajo que está haciendo hoy día, ni ayer, es un trabajo que data de mucho tiempo. La construcción de 3 recintos penitenciarios en el eje troncal, que responde también a las regiones, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, buscar los terrenos, hacer los proyectos de preinversión, conseguir financiamiento. Entonces, esto realmente nos resuelve el problema casi inmediatamente. El más adelantado, Chonchocoro, lógicamente se estaba analizando dónde realizar la construcción de estos centros grandes y se identifica Chonchocoro, se hacen las gestiones para tener los terrenos. Nos preocupaba la preinversión, se hace la preinversión, solamente el diseño de la preinversión, que no es cualquier construcción, sino es una construcción muy especial, que tiene que responder a normativa internacional y maneja tecnología de punta, ha significado una inversión de cerca de 2 millones de bolivianos, que se ha invertido y que ya tenemos el proyecto. El financiamiento. Y cierro con esto. ¿Cómo no? Financiamiento. Significa cerrar San Pedro. San Pedro realmente es una de nuestras preocupaciones luego de Palmasola, porque tenemos otra ciudadela en San Pedro que no reúne las características, que tenemos hacinamientos, problemas muy similares a Palmasola. Hay que cerrarlo. Además está muy céntrico en la ciudad de La Paz. Se cierra San Pedro y se hace el traslado a Chonchocoro. El centro que ya va a empezar la construcción en esta gestión va a tener una capacidad de 10.000 privados de libertad. Si tenemos una población de 18.000 solo con esta construcción, pues realmente vamos a resolver el tema de hacinamiento y falta de infraestructura. No es todo. Política de quiero reinserción. Decirle algo justamente por este tema. Sí, el hacinamiento es uno de los problemas. Pero, por ejemplo, para que la gente no se rehabilite, sino más bien se convierta en delincuentes, tengan una universidad de la delincuencia dentro de las cárceles, se ha visto que quienes están mezclados, presos preventivos y reos ya con sentencia, delincuentes que realmente son peligrosos. Sí. ¿Esto se va a solucionar agrandando las cárceles? Sí, es que no es solamente agrandar las cárceles. Estamos haciendo realmente una construcción de un centro de rehabilitación. Entiendo lo que me quiere decir. No solamente una construcción, paredes y tecnología, sino, por eso es cumplir con la normativa internacional, significa cumplir con el método que se ha diseñado países democráticos como el nuestro, pues para creer en la reinserción. No todos se reinsertan, es verdad, pero tenemos que creer en la reinserción. Hay delincuentes habituales, asesinos, violadores, pues que no se van a reinsertar, pero hay que darles un método, y este método pues consiste en este sistema progresivo de rehabilitación, que está previsto en nuestra normativa. ¿Por qué no se aplica? Porque no hay infraestructura. La infraestructura consiste, tenemos que tener dentro de este recinto penitenciario modelo que vamos a construir, va a haber un espacio pues de máxima seguridad y régimen cerrado, en el cual la persona que comete un delito va a tener que ir el primer tercio de su pena a cumplir esa sentencia en ese centro.
Tiene que estar ahí cerrado con máxima seguridad, realmente cumpliendo su pena como corresponde. Y los que tienen detención preventiva. Por eso, déjame explicarle esto, y va a lo que la pregunta. Luego de que hace un tercio de la pena, un tercio de su pena en régimen cerrado de máxima seguridad, ya se hace la clasificación en esta etapa. Ya un tercio de su pena ya ha pasado, está cumpliendo la pena. Luego pasa a un sistema de seguridad intermedia. En este sistema además se ve la conducta, se ve la predisposición al trabajo, la predisposición al estudio. Entonces hay unos ambientes ya más adecuados. Pasa esto, y si él se porta bien, pues pasará a un régimen ya de mínima seguridad, un régimen abierto, en condiciones en las cuales se tendrá pues pabellones de recreación, pabellones de estudio. Mire, viceministro, yo entiendo lo que usted me está diciendo. Y habrá un recinto, habrá un espacio en el que vamos a tener, ¿no?, un espacio para los privados, para los detenidos preventivos. Pero le quiero decir algo. Yo entiendo lo que usted me está explicando. Y entiendo también que es un centro de rehabilitación modelo, ¿no es cierto? Va a tardar mucho tiempo. Pero, ¿qué hacemos con la retardación de justicia? Porque ahí está uno de los problemas que hace que, por ejemplo, los detenidos preventivos estén tanto tiempo y se cause hacinamiento en los centros penitenciarios. Y coincido contigo. Yo siempre lo digo las veces que me toca hablar de este tema. Un recinto penitenciario, es una cárcel, es el resumen de la justicia que se tiene en un país. Actualmente teníamos 18.041 privados de libertad, 70% detenidos preventivos sin sentencia. 7 de cada 10 están sin sentencia. Eso es Imagínense, mucho. es mucho. Sin embargo, es una realidad de la región, lastimosamente. Vámonos a Perú, tienen más del 70%. Vámonos a Ecuador. Ecuador ha invertido, lo que estamos haciendo nosotros ya lo ha hecho ya en su reforma de la justicia, porque entendí que es parte de la reforma de la justicia. Ha invertido más de $200 millones en construcción de centros modelos como lo vamos a hacer nosotros. La Tacunga, que he tenido la oportunidad de conocerlo, realmente un centro modélico. Pero sin embargo tiene el mismo grado de detenidos preventivos, el mismo porcentaje. Y sin ir a otros países, estoy hablando de un país que avanza mucho. Realmente sí hay que acompañar el tema de lo que va a ser la inversión en infraestructura adecuada para recintos penitenciarios, que nunca se ha hecho y lo estamos haciendo, y no es un trabajo de ayer, es un trabajo de años, porque hay que conseguir terrenos, infraestructura. Pero solamente estamos pensando en el hacinamiento en ese caso, ¿no? No, estamos pensando en rehabilitación. Sí. Ya, o sea, estos centros modelos es rehabilitación. Estoy hablando de rehabilitación. Sí. Eso estamos invirtiendo en rehabilitación. No solamente hacinamiento. Claro, estos centros resuelven el hacinamiento, pero les da rehabilitación. Eso significa un centro de rehabilitación modélico, es rehabilitación. Sí. Es un método para practicar la reinserción social. Le agradezco muchísimo. Mil disculpas, se nos ha acabado el tiempo y por eso le cortaba en algunos momentos, porque quería que avancemos. Le agradezco mucho el haber estado aquí. No, el agradecido soy yo. Tal vez me permitan, digamos, dar un mensaje. Se asume el Viceministerio del Régimen Interior. Nuestra premisa es la seguridad ciudadana. No podríamos haber permitido de que desde las cárceles se maneje el crimen. Lo que ha justificado la necesidad imperiosa de esta intervención y retomar el control de Palmasola ha sido justamente lo que hemos comentado en tu programa. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, así nos despedimos. Hasta la próxima semana con Piedra, Papel y Tinta. Esto es Cadena A, está donde estás.
Visita Bolivia. Bienvenidos a su programa Faceta Cultural. Hoy estaremos visitando el departamento de La Paz para conocer el primer municipio turístico de Bolivia, Coroico. Soy María Eugenia Miranda y quiero darles la más cordial bienvenida. Ya volvemos con... Cada día una persona es víctima de la trata y tráfico de personas. ¿Qué es la trata y tráfico de personas? Es el enganche o captación de personas con amenazas, engaños y falsas promesas con el fin de explotarlas tanto laboralmente, sexualmente, matrimonios forzados y tráfico de órganos. Tú puedes detener esto. No te dejes engañar. Esto es un mensaje de Cadena A, en cumplimiento a la Ley Integral 263 contra la trata y tráfico de personas. Continuamos con... A 90 kilómetros de la ciudad de La Paz se encuentra Coroico, con una vegetación tupida y también con una naturaleza exuberante. Yo quiero que ustedes sean parte de estas imágenes. Coroico está situado en la provincia Nor-Yungas del departamento de La Paz, a una altura promedio de 1.715 metros sobre el nivel del mar, con clima cálido, ideal para la práctica de actividades turísticas. Este municipio está ubicado en medio del Parque Nacional Cotapata-Santa Bárbara, uno de los más diversos del país, ya que cuenta con variada naturaleza, biodiversidad, cultura andina, afroboliviana e historia. El pueblo se encuentra